Estimados alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, magíster. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver para iniciar la sesión de hoy? Sí se observa, magíster. Excelente, muchas gracias. Hoy día vamos a desarrollar un poquito de práctica para que ustedes tengan una idea, sobre todo, de cómo desarrollar el producto académico 3, la parte de arquitecturas. Y alguna otra consulta que ustedes tengan, ¿no? En las tutorías personalizadas, la mayoría de preguntas justamente han sido sobre ese tema. Así que vamos a aprovechar la sesión de hoy para ver un poquito ese tema, ¿sí? A ver. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Sí se observa, magíster. Ok. La diapositiva también la vamos a colgar dentro de el aula virtual. Bueno, continuamos con la unidad 3. Hoy es la última sesión de la unidad 3. En la unidad 3, como ustedes ya saben, estábamos revisando los conceptos del modelo de entrega de servicio, ¿no? Y también habíamos hecho algunas demostraciones, habíamos ingresado a algunas plataformas cloud para que ustedes entiendan, visualicen cómo estas funcionan, cómo estas se administran. En la sesión pasada vimos algunos temas importantes. Vimos el modelo de entrega de servicio, ¿sí? Aquí yo quiero hacer hincapié porque he visto que algunos nos confundimos con algunos conceptos, ¿no? Entonces, comentarles, nosotros dentro de cloud, cuando tipificamos el cloud computing, lo tipificamos de dos formas, ¿no? La primera de ellas, la primera tipificación, o sea, el primer tipo de cloud computing, nosotros le hemos denominado tipo de despliegue. ¿Y cuáles son los tipos de despliegue? Los tipos de despliegue hemos estudiado tres y hemos comentado uno más, ¿no? ¿Cuáles hemos estudiado? Hemos estudiado el tipo de despliegue privado, el tipo de despliegue público, el tipo de despliegue híbrido. Cada uno de ellos tiene características y beneficios que uno tiene que analizar antes de optar por el que más se acomoda a sus necesidades. También hemos mencionado el modelo comunitario, ¿no? Este modelo comunitario, básicamente indicábamos que se ocasiona pues cuando grandes organizaciones, grandes transnacionales, tienen o grandes consorcios o grandes empresas que se manejan como grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo Falabella, ¿no? Que tiene, dentro del grupo está Saga Falabella, está Totus, ¿no? Está Banco Falabella. O de repente grupos como Interbank, ¿no? Intercorp, esta corporación que también en Perú es peruana, tiene varias líneas de negocio, ¿no?
tiene el Banco Interbank, tiene centros comerciales, ¿no? Me parece que Metro es de ellos. Tiene una universidad, ¿no? Hay una universidad, la Universidad Tecnológica del Perú también es de este grupo, de este consorcio, ¿no? Entonces ellos posiblemente cuando usen servicios y estos servicios sean accesibles por cada una de esas compañías que son partes del grupo, y estos servicios seguramente tienen alguna federación o alguna interrelación, estamos hablando de una cloud de ese tipo. Entonces, nosotros hemos estudiado nuevamente cloud privada, cloud pública y cloud híbrida. Y también hemos estudiado en la clase pasada otra tipología para lo que es cloud computing, ¿no? ¿Qué estudiamos en esta unidad? Hemos estudiado que las nubes también se pueden tipificar por el modelo de entrega de servicio. ¿Y cómo se tipifican por el modelo de entrega de servicio? En tres, ¿no? Hemos estudiado tres, también hemos comentado que hay muchas más, pero estas tres son las más importantes, son las pioneras, y las otras que existen se han montado sobre estos tres conceptos. ¿Cuáles son estos tres tipos de modelo de entrega de servicio? Estamos hablando de una cloud del tipo software as a service, ¿no? Software como servicio en español, de una cloud tipo platform as a service o plataforma como servicio en español, y una cloud que es infrastructure as a service o infraestructura como servicio en español, ¿no? Entonces, es importante que ustedes diferencien el tipo de despliegue, que puede ser privado, público, híbrido, comunitario, versus el modelo de entrega de servicio, que puede ser SaaS, puede ser PaaS y puede ser IaaS, ¿no? También decíamos que una de las diferencias importantes dentro del modelo de entrega de servicio era el uso que se le iba a dar, ¿no? Cuando hablábamos de que el servicio cloud estaba, o tú necesitabas un servicio listo para usar, que no requiere configuración, que no requiere ingresar a la parte técnica, donde tú ya directamente entras a operar la aplicación, los módulos, las funcionalidades, indicamos que esto son características para que tú implementes un software as a service, ¿no? Después de ello, si tú quieres desarrollar, si tú quieres manejar bases de datos, construir otra aplicación, lo ideal era utilizar Platform as a Service, ¿no? El caso de uso para Platform as a Service es cuando yo tengo una fábrica de software y quiero que el equipo desarrolle de manera colaborativa y las herramientas están en la nube, ¿no? Entonces su herramienta, no sé si desarrollan en Java, una herramienta que habilite Java, que me permite manejar el versionamiento de fuentes, que me permita ver el avance de código, que me permita hacer pruebas integrales, que me permita integrar código, ¿no? Que permita colaborar una plataforma del tipo PaaS, ¿no? Si vamos a desarrollar en .NET, también existen plataformas. Les comentaba yo alguna experiencia con Azure DevOps, que es una plataforma que justamente te habilita herramientas como el Visual Studio para que tú puedas hacer los desarrollos correspondientes, ¿no? O como el GitHub también, para que tú puedas tener un repositorio. Y bueno, otras herramientas más, ¿no? Entonces, dependiendo del uso, del fin que yo le voy a dar a la cloud, es que se define el modelo de entrega de servicio. Finalmente teníamos IaaS, ¿no? IaaS indicábamos que una de sus características era justamente la infraestructura legacy, por ejemplo, ¿no? Yo tengo infraestructura legacy, infraestructura antigua, que no la puedo actualizar por las dependencias de software que tiene. Entonces, allí aplica tener servidores, así como los tienes en tu data center, llevarlos del mismo modo a la nube, ¿no? O de repente necesito manejar entornos de migración o voy a hacer pruebas de concepto para ir a la nube.
¿no? O voy a hacer caché de alguna herramienta. Entonces, este tipo de uso es que el que define cuál es el modelo de entrega que yo tengo que implementar. Es posible que ustedes tengan, por ejemplo, el servicio de correo electrónico. El servicio de correo electrónico yo lo puedo desplegar como infrastructure as a service, porque yo puedo tener mis servidores, en los servidores instalar de repente mi software Exchange de Microsoft, instalar mi motor de base de datos, instalar una herramienta anti-spam, ¿no? Instalar una herramienta de videoconferencia, y yo mismo puedo hacer el despliegue en IaaS, ¿no? Obviamente, uno tiene que evaluar cuál es el mejor modelo de entrega, ¿no? Por ejemplo, para correos electrónicos ya es muy conocido que ya existen modelos de entrega de servicio tipo SaaS. Tenemos a Office 365, tenemos a Zimbra Cloud, tenemos a Zoho Cloud, tenemos a Google Workspace, ¿no? Que son herramientas que están en la nube, que funcionan, que son líderes en la industria, ¿no? Que te dan muchos beneficios, muchos más de los que tuvieras como IaaS, ¿no? Y finalmente que cuestan menos. Entonces, ese es el tipo de análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Asimismo, por ejemplo, yo puedo tener bases de datos en IaaS y también en PaaS, ¿no? Pero obviamente me toca evaluar de acuerdo a la realidad de la organización donde estoy, qué es lo que me conviene implementar, ¿no? He tenido experiencias donde he participado en proyectos donde llevaban las bases de datos SQL y Oracle. Las SQL las llevabas en entorno IaaS, ¿no? ¿Por qué? Porque era una base de datos antigua, era legacy, hablábamos de un SQL 2012, ya está en la versión 2022, me parece. Entonces, en la plataforma PaaS era otra versión, una versión más actual, 2022. Y esa versión requería de ciertos ajustes, de cierto hardening a la base de datos, ciertas configuraciones que el equipo no podía hacer o no tenía tiempo o no tenía los recursos. Por lo tanto, se opta por llevar la base de datos sobre un servidor, ¿no? Yo llevo un servidor a la nube en IaaS, a ese servidor le instalo Windows, a ese servidor le instalo el SQL Server y allí tengo mi base de datos. El fin es similar, ¿no? Porque tanto en PaaS como en IaaS voy a tener una fuente de datos a la cual mi aplicación se va a conectar y voy a tener el mismo resultado, ¿no? Pero yo tengo que analizar estas situaciones técnicas, económicas, culturales, de conocimiento del personal que me van a decir por cuál de los caminos ir, ¿no? Y por ejemplo, en Oracle pasaba algo distinto, ¿no? En Oracle, el licenciamiento en entornos cloud que no son Oracle son irreales, ¿no? Oracle tiene una estructura de costos muy buena cuando te despliegas sobre bases de datos, equipamiento Oracle, sobre nubes Oracle, es muy, muy competitiva, ¿no? Pero cuando te despliegas sobre otras bases de datos, perdón, sobre otros sistemas operativos que no son Oracle o sobre otras cloud que no son de Oracle, los costos son muy elevados, ¿no? Entonces, ese análisis también se hizo y en base a ese análisis se determinó que para las bases de datos Oracle era conveniente hacer el hardening, era conveniente hacer la configuración, era conveniente hacer el esfuerzo para llevarlo a una plataforma PaaS. Y bueno, en PaaS, Oracle sí te brinda una serie de beneficios importantes, ¿no? Temas relacionados. Hay una funcionalidad que se llama Autonomous, que básicamente la base de datos se maneja sola, ¿no? Es muy poca la intervención humana que hay que hacer. Pero bueno, son algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Siempre, chicos, por favor, hay que estar claros. Cuando hablamos de cloud computing, los tipificamos de dos maneras. Por su tipo o modelo de despliegue, que podría ser público, privado, híbrido, y por su tipo o modelo de entrega de servicio, que puede ser PaaS, SaaS o IaaS, ¿no? Una nube pública puede tener SaaS, PaaS, IaaS. Una nube privada puede tener SaaS, PaaS, IaaS. Una nube comunitaria también puede tener
SaaS, PaaS, IaaS, ¿no? Entonces, estos dos conceptos van a estar totalmente correlacionados. Luego conversamos acerca de los proveedores. Vimos un tema relacionado a sus roles y capacidades, que es parte de lo que viene en el producto académico, y que hoy día vamos a hacer un doble check, ¿no? Pero básicamente, cuando nosotros analizamos proveedores, lo que nos dicen los líderes de la industria, lo que nos dicen las buenas prácticas, es que no solo vamos a analizar la tecnología, ¿no? Como yo les comentaba en la clase pasada, sino que hay una serie de factores que nosotros ya tenemos que ir interiorizando que tienen que ver justo con los procesos, con las personas, con la cultura organizacional, con la coyuntura país, ¿no? Entonces tenemos que analizar esas cosas también para que finalmente nosotros como tecnólogos seamos un socio estratégico dentro de la organización, ¿no? Seamos al que los gerentes, el gerente general, el gerente de finanzas voltee y nos diga, necesito una solución para esta problemática, que es una problemática de negocio, ¿no? Han bajado mis ventas, quiero vender más, tengo problemas con los stock, tengo problemas con la entrega de repente de mis productos, ¿no? O sea, soluciones orientadas al core del negocio, ¿no? Al objetivo del negocio. Lo que es back office también lo vamos a ver, siempre lo vamos a ver, lo que es soporte técnico, lo que son los sistemas administrativos, ¿no? Siempre lo vamos a ver, pero eso tenemos que tenerlo controlado, ¿no? Nosotros tenemos que invertir más tiempo en la parte estratégica, en la parte core. Y por eso es que ustedes en el PA2 se han involucrado un poco en eso y han desarrollado algunos flujogramas, ¿no? Que no tienen mucho que ver con tecnología, ¿no? Que tienen que ver más con la entrega de ese servicio, el procedimiento, el proceso que se puede establecer. Finalmente, comentamos también los roles y capacidades de un proveedor, ¿no? ¿Qué es lo que, las responsabilidades que tiene el proveedor, ¿no? Los famosos niveles de acuerdo de servicio, los famosos tiempos de atención, tiempos de entrega, ¿no? Las responsabilidades sobre la seguridad de la información, ¿no? Eso lo vamos a comentar también ahora. Y finalmente, la sesión pasada también vimos capacidades, ¿no? Y dentro de capacidades habían algunos requisitos, ¿no? Requisitos de red, requisitos de procesamiento. Entonces, para su PA también tiene que incluir eso, ¿no? Por ejemplo, en requisitos de procesamiento se hablaba de funcionalidades de virtualización, ¿no? En requisitos de redes hablábamos de virtualización y microsegmentación. Eso también para tenerlo en cuenta, ¿no? Que son capacidades tecnológicas que el proveedor tiene que tener para poder brindarte una nube adecuada. Bueno, entonces, hoy día vamos a enfocarnos sobre el tema de arquitecturas en aplicaciones en la nube, ¿no? Y por qué estas arquitecturas tienen que ser agnósticas a la plataforma, ¿no? Entonces, nosotros cuando desarrollamos una arquitectura, esta arquitectura esta arquitectura, desde el punto de vista tecnológico, es una representación lógica de una realidad, ¿no? O de una, quizás no de una realidad, pero de una visión que tenemos a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Es un diseño esquemático de algo que queremos hacer. Entonces, el primer consejo es que estas arquitecturas tienen que ser analizadas cuidadosamente. Y además de ser analizadas cuidadosamente, nosotros tenemos que identificar todos los componentes tecnológicos que son necesarios para desarrollar estas arquitecturas. Y cuando me refiero a componentes tecnológicos, me refiero sí a las computadoras, a las redes, a los equipos de comunicación, a los servidores, a los software base que se instalan sobre los servidores. ¿Qué son software base? Los sistemas operativos, los firmware, los sistemas o las plataformas que tenemos que implementar, ¿no? De repente vamos a implementar una plataforma de base de datos, entonces tenemos que tener clara qué base de datos vamos a implementar,
qué modelo de base de datos, qué motor de base de datos. Esa base de datos va a tener alta disponibilidad, va a tener tolerancia a fallos. ¿Cómo vamos a implementar eso? Todas las bases de datos no soportan alta disponibilidad. Entonces, si mi aplicación requiere alta disponibilidad, yo tengo que evaluar qué base de datos voy a implementar, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera dos data centers distribuidos, uno en Estados Unidos y otro en Brasil, y tengo una plataforma donde voy a utilizar replicación de base de datos, yo no podría utilizar el motor de base de datos Postgres. ¿Por qué? Porque Postgres no tiene características de replicación. Disculpen, ¿alguien se le ha activado su audio? Si por favor lo puede silenciar, muchas gracias. Eh, Postgres, que es un motor de base de datos muy bueno, por ejemplo, Postgres no tiene características de replicación regional en tiempo real, ¿no? Entonces yo no podría utilizar base de datos Postgres si es que quisiera hacer replicación. Tendría que ir por otros tipos de bases de datos, ¿no? De repente una base de datos de tipo Oracle, de repente una base de datos de tipo SQL, Server. Quizás, quizás vamos a tener que implementar cachés. Les comento el tema de cachés, lo vamos a ver más adelante, pero es un tema bien importante, ¿no? Ustedes saben que cuando estamos en entornos cloud, en un entorno cloud, la, la infraestructura o la plataforma está fuera del país, está lejos, ¿no? Y al estar lejos, normalmente por un problema de redes, se da un fenómeno que se llama latencia. Con esta latencia, quizás tu aplicación esté en Estados Unidos y su base de datos esté en Alemania, y de repente esa aplicación necesita mucha velocidad, vas a tener problemas, ¿no? Problemas de latencia. Entonces, esas son cosas que tenemos que analizar, ¿no? Esas casuísticas, esos componentes que tenemos que identificar, los software, las plataformas, ¿no? De repente software de integración, interoperabilidad. Y además, o sea, además del, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar un RP, ¿no? Desarrollamos un RP, pero cuando nosotros dibujamos una arquitectura, no solo tenemos que pensar en el RP, no tenemos que pensar en los otros componentes que hacen que este ERP funcione. ¿Y cuáles pueden ser esos otros componentes? El tema de las comunicaciones. Entonces tenemos que identificar los componentes de comunicación, los switches, los routers, los hubs. Tenemos que contemplar los componentes de seguridad, porque normalmente toda plataforma publicada en una web tiene una capa de seguridad. Entonces tenemos que incluirlo. Entonces, nuestra tarea como ingenieros de sistemas, cuando desarrollamos arquitecturas, es justamente identificar todas estas, todos estos componentes, todas estas características y volcarlo en un documento. Es algo muy similar a un arquitecto cuando construye una casa, ¿no? Cuando diseña una casa, un edificio, un centro comercial, ¿no? Él conceptualiza de acuerdo a los requerimientos del dueño, ¿no? Y del tamaño y de los conceptos seguramente constructivos y las normas constructivas, él conceptualiza un proyecto y esa conceptualización él lo lleva a un plano, ¿no? Y en ese plano están todos los componentes. Están las columnas, están los sótanos, están las estructuras, está absolutamente todo, ¿no? Y es un diagrama que le va a servir después a un ingeniero civil a poder hacer los cálculos y poder hacer la construcción. Lo mismo pasa en este tipo de arquitecturas tecnológicas, ¿no? Primero nosotros como arquitectos tecnológicos diseñamos este proyecto, diseñamos esta solución, diseñamos estos servicios tecnológicos, los planteamos, los modelamos en un documento normalmente esquemático, y estos esquemas luego son entregados a otros ingenieros de sistemas que van a hacer la implementación y la operación posterior, ¿no?
Ahora, es importante también comentarles que cuando hablamos de arquitectura, ingeniería de sistemas, y seguramente ustedes ya lo saben, existe un modelo, existe una corriente que habla sobre arquitectura empresarial, ¿no? Y la arquitectura empresarial corresponde, como lo dice la diapositiva, a la forma de representar de manera integral la empresa. Ojo con esto, ¿no? Estamos en ingeniería de sistemas, sí, nosotros somos ingenieros de sistemas, sí, pero nuevamente, ¿no? Hablamos de una arquitectura que no solo ve tecnología, sino que ve de manera integral la empresa. Ese es un concepto que nosotros tenemos que hoy día llevarnos, ¿no? Nosotros como ingenieros de sistemas, cuando trabajemos arquitecturas con un foco en arquitecturas empresariales, tenemos que tener una visión integral de la organización, de la empresa. Esto permite cubrir y considerar todas y cada uno de los elementos que la conforman. Esto conduce a que se pueda establecer una visión clara de los objetivos y metas y línea de negocio en la empresa, ¿no? Comenzando desde la perspectiva estratégica, misión, visión, lineamientos e indicadores estratégicos, hasta llegar a la estructura actual y a la tecnología, ¿no? Entonces, esto ya es una corriente que toman los ingenieros de sistemas desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hace varios años dejamos de ser un área de soporte, dejamos de ser un área operativa para convertirnos en un área estratégica. Y como área estratégica, los especialistas en sistemas tienen que tener esa visión, visión de ver de manera integral la organización. Y justamente en la arquitectura empresarial, en este caso, hay un marco de referencia, que por favor los invito a que lo lean, si es que no lo han visto, que se llama TOGAF, TOGAF. Este marco de referencia te da las pautas de cómo nosotros los tecnólogos tenemos que plantear la arquitectura empresarial. ¿Y por qué es importante? Porque la tecnología no se crea de la nada. Las tecnologías responden a necesidades. Y esta arquitectura empresarial justamente nos ayuda a alinear esas necesidades que tiene el negocio con la tecnología que vamos a instalar. Cuando hablamos de arquitectura empresarial, entonces, hablamos de tres cosas grandes importantes. Los procesos, que tienen que ver con los procedimientos que ustedes han desarrollado en el PA2, que tienen que ver con la forma de cómo la organización hace las cosas, cómo desarrolla su modelo de negocio, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuál es su visión, ¿no? En la parte de procesos vemos toda esa capa de información, la vemos allí. También nos invita a analizar la estructura organizacional. Dirán ustedes, ¿yo qué tengo que ver con la organización, la estructura, el organigrama? Bastante, ¿no? Porque muchas veces la adopción de una tecnología depende de si la cultura organizacional la va a tomar bien o no la va a tomar, ¿no? El fracaso de proyectos tecnológicos muchas veces es porque la cultura organizacional, las personas, los empleados, no compraron el proyecto, no les interesaba, no les sumaba, no les daba valor. Y como no les importa, no les da valor, no les suma, ellos piensan que es una pérdida de tiempo, que es más de lo mismo, el proyecto fracasa, ¿no? Entonces, qué importante es que ustedes también en su momento analicen personas y estructuras al mismo. Chicos, por favor, su micro, hay un encendido, si lo pueden apagar. Gracias. Y finalmente, lo que nos trae acá, lo que nos gusta más, la tecnología, ¿no? Ya cuando hablamos de la tecnología, hablamos de los datos, de la información, de las infraestructuras, las plataformas, los fierros, como le decimos, los bits y bytes, ¿no? Ya hablamos de la parte tecnológica. Pero qué importante, ¿no? Hay una correlación entre los procesos, la estructura organizacional y la tecnología de la información. Y nosotros tenemos que irnos hoy día con ese chip, ¿no? Con el chip de que nosotros tenemos que estar preparados para ver la organización de una manera integral, analizando su perspectiva estratégica y en base a esa perspectiva estratégica utilizar herramientas como este marco de referencia que les comento, que se llama TOGAF, para definir cuáles son las plataformas y tecnologías que de acuerdo a las necesidades de la organización se deben implementar.
Un poco más de ello, dentro de la arquitectura empresarial tenemos varias arquitecturas. Tenemos la arquitectura estratégica, la arquitectura de procesos, ¿no? La arquitectura de procesos es lo que les comentaba: procesos, procedimientos, lineamientos, normas, objetivos, visión, misión, estrategia. Allí que vamos a ver la estrategia de negocio, la estructura organizacional y los procesos claves, ¿no? Luego tenemos la arquitectura de información. En la arquitectura de información vamos a ver los datos, la estructura de datos, vamos a ver los modelos físicos y lógicos de base de datos, ¿no? Ustedes normalmente, seguro que se han modelado bases de datos, ya han visto, ya han desarrollado arquitecturas de información. A veces no sabemos que ya lo hemos hecho. Es muy probable que se han desarrollado un sistema y ese sistema tenía un componente de base de datos. Ustedes ya hayan hecho arquitectura de información. Luego tenemos arquitectura de aplicaciones, también conocida como arquitectura de software. Esta arquitectura es la definición funcional de los sistemas, de las aplicaciones y su interacción con los procesos de negocio. Recuerden que los sistemas, finalmente, o las aplicaciones de software, para ser más precisos, porque sistema es algo que va mucho más allá, ¿no? Pero los software, o los sistemas de información, o las aplicaciones informáticas, finalmente automatizan procesos, ¿no? Entonces, miren esta correlación, ¿no? Yo tengo que conocer el proceso, tengo que saber qué hace la organización y cómo lo hace para plantear un software. Y plantear un software quizás que no solo atienda a esos requerimientos, sino también este software debería optimizar ese proceso. Este software me debería ayudar a medir el rendimiento de ese proceso. Finalmente, tenemos la arquitectura tecnológica, lo que más nos gusta, ¿no? La arquitectura tecnológica ya viene a ser la descripción del hardware, del software, de las comunicaciones, de los storage, los servidores, las redes, requeridos para dar soporte a la implementación de los sistemas de información, ¿sí? Esas son las arquitecturas que presenta la arquitectura empresarial, son 4 arquitecturas. Ustedes tienen que meterse en cada una de ellas, ¿no? Y acá hay una relación interesante con cloud, ¿no? Cloud es un tema de servicios, ¿no? Y hemos hablado de modelos de entrega de servicios. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar un modelo de entrega de servicio del tipo software as a service, mi arquitectura tiene que estar a este nivel, ¿no? Al nivel de la arquitectura de aplicaciones, porque lo que yo estoy haciendo en SaaS, lo vamos a escribir aquí, lo que yo estoy haciendo en SaaS es justamente un software, una aplicación, ¿no? Entonces mi arquitectura tendría que estar aquí. Si yo voy a ir a IaaS, estoy hablando de la infraestructura tecnológica, no estoy hablando del hardware y el software base y las comunicaciones. Entonces, mi arquitectura tiene que estar en esta capa. Acá tiene que estar mi arquitectura si yo soy IaaS. Y si yo soy PaaS, Platform as a Service, podría estar aquí, ¿no? Suponiendo que vamos a hacer un tema de base de datos, podría estar en esta línea, ¿no? Entonces, Cloud también se alinea a esta arquitectura tecnológica. Yo les decía que revisen TOGAF, marco de referencia importantísimo que nos ayuda a definir arquitecturas, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este mundo, estamos en PaaS, estamos en SaaS y estamos en IaaS. Entonces, la arquitectura que corresponde será una arquitectura de información en PaaS, una arquitectura de aplicaciones en SaaS y una arquitectura tecnológica en IaaS, que ahora lo vamos a ver. Finalmente, mencionarles que una arquitectura, como les decía, vendría a ser un modelo conceptual que define la estructura de los componentes y el comportamiento de un sistema, ¿sí? Esto vendría a ser la definición de una arquitectura en ingeniería de sistemas.
Bueno, así nosotros hemos analizado, hemos estudiado, hemos identificado tres modelos de entrega de servicio, ¿no? Estos modelos de entrega de servicio son SaaS, PaaS, IaaS, Software as a Service, Platform as a Service e Infrastructure as a Service. Lo que vamos a hacer es justamente una arquitectura hoy día por cada uno de ellos para que a ustedes les sirva de referencia para que puedan desarrollar su arquitectura para el producto académico, ¿sí? Vamos a ver primero una arquitectura SaaS, ¿no? Y hemos seleccionado para esta arquitectura SaaS un software muy utilizado que se llama Office 365. Entonces, para todos aquellos que en su producto académico han considerado la adopción de este tipo de tecnología, hoy día vamos a hacer una arquitectura de este tipo de servicios para que ustedes lo tomen como referencia. No lo copien, en el PA no pongan fotos, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes pueden entrar a internet, pueden buscar arquitecturas de las aplicaciones que están proponiendo, se puede hacer, claro que sí, pero tienen que indicar la fuente y la arquitectura tienen que desarrollarlo ustedes, ¿no? Es decir, se pueden guiar de un dibujo, de una imagen, pero ustedes tienen que dibujarla. Entonces, para dibujar las arquitecturas, ya habíamos conversado nosotros sobre el uso de una herramienta, ¿no? Y la herramienta, la vamos a ver ahora, era justamente una herramienta que se llama Draw.io, ¿no? Es una herramienta muy bonita, que yo la utilizo para hacer arquitecturas y otras cosas, ¿no? Vamos a ponerle acá. Esto después lo voy a subir también a la web, ya, modelos de arquitectura PA3. Después lo vamos a subir a la web para que ustedes lo vean. Ya saben, este es el enlace. Nuevamente se los voy a copiar en el chat. Este es el enlace, ya lo tienen en el chat. Y bueno, aprovechando que entro al chat, hay algunas preguntas que voy a responder. Eh, Me dice Darcy, modelo de entrega de servicio, hoteles. ¿Puedes ampliar, Darcy, la consulta? Ah, profesor, buenas noches. No, estaba aportando el inicio cuando estábamos haciendo el repaso de los modelos de entrega. Usted comentó el modelo de despliegue y yo le hice el comentario que había el modelo de entrega de servicio, nada más. Ah, ok, excelente. Muchas Sí, gracias. disculpe. Y luego Manuel nos dice, compara línea base con lo que se desea. Manuel, si gustas, puedes ampliar el comentario. Ok, no hay problema. Continuamos entonces, chicos. Sí ven la pizarra, ¿verdad? Sí ven la pantalla. Sí, sí, profesor, sí, sí. Ya, excelente. Les recomiendo de ahora en adelante, ustedes como tecnólogos tienen que utilizar algunas aplicaciones para hacer sus trabajos. Esta es una aplicación muy importante y funciona de manera colaborativa. Aquí arriba tenemos un botón de compartir. Ustedes pueden compartir esta, yo le llamo espacio de trabajo, ¿no? Este espacio de trabajo con sus compañeros y de manera colaborativa, los tres miembros del grupo podrían estar desarrollando las arquitecturas, ¿no? Si no quieren compartirlo en temas educativos, también sirve mucho para el trabajo, ¿no? Yo uso esto para diseñar las arquitecturas en mi organización. Este es mi software favorito, ¿no? Y ahora van a ver por qué. Antes utilizaba mucho Visio, algunos paquetes de modelamiento, pero encontré al famoso Draw.io y me gustó mucho, sobre todo porque trabajo con componentes cloud y esta plataforma ya tiene componentes cloud, ¿sí? Entonces vamos a dar tres arquitecturas. La primera arquitectura va a ser una arquitectura del tipo Software as a Service. Habíamos dicho de Office 365, ¿no? Office 365.
Ya ustedes saben, Office 365, bueno, si no lo saben, podemos entrar a la web. Office 365 es uno de los líderes en la industria del SaaS, ¿no? El Office 365 es una herramienta de productividad que te entrega en modelo cloud computing una serie de aplicaciones y servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta web, que es la web de Office 365, la web de Microsoft, vemos aquí los planes, ¿no? Y dentro de los planes uno puede tener el detalle de las aplicaciones que los planes traen, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto ya no es Office 365, es Microsoft 365, que es un producto un poquito más allá, porque te entrega el sistema operativo también como suscripción, además de toda la ofimática, ¿no? Y aquí están las aplicaciones que te entregan, ¿no? PowerPoint, Word, Excel, OneNote, Publisher, Access para base de datos, en un modelo, algunos en modelo SaaS, PowerPoint, Word, Excel, OneNote, pero Publisher y Access en modelo desconectado, ¿no? Correo electrónico, vas a tener Chain, ¿no? Vas a tener eh, Teams para reuniones, vas a tener Windows como sistema operativo, vas a tener redes sociales a través de Yammer, que es parecido a un Facebook, pero es un Facebook empresarial, ¿no? Donde todo el personal de la empresa pone pues sus historias, sus estados, sus fotos, sus eventos, ¿no? Y bueno, una serie de productos interesantísimos, ¿no? El Power BI, que es para ver todo lo que es inteligencia de negocio, ¿no? El Planner, que es para todo lo que es gestión de proyectos, gestión de tareas. Bueno, hay temas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esta suite tiene una serie de herramientas, ¿no? Entonces, cuando yo voy a dibujar, a diseñar una arquitectura SaaS, recuerden que habíamos dicho que, según la arquitectura empresarial, si yo hago SaaS, tengo que hacer una arquitectura de sistemas, ¿no? Entonces ustedes ya saben hacer una arquitectura de sistemas, ¿no? ¿Qué hacemos en una arquitectura de sistemas? Identificamos los componentes del sistema, ¿no? Eso es lo que hacemos en una arquitectura. Tenemos una definición de los componentes de sistemas. Entonces, si mi proyecto o si mi servicio es del tipo software as a service, lo que yo tengo que hacer es justamente diseñar esos componentes, ¿no? ¿Y cómo los diseño? Bueno, acá tengo una paleta, voy a utilizar un contenedor, tengo aquí un contenedor y dentro de este contenedor, por ejemplo, va a ser SharePoint, ¿no? Hablábamos, SharePoint es un producto de Office 365 que me ayuda justamente a tener una intranet, ¿no? Aquí, a tener una intranet, a tener, a tener redes sociales, ¿no? Decíamos que podíamos colgar las redes sociales, o tener, acá es SharePoint, y bueno, decíamos que los componentes podrían ser un intranet, una red social, puedo tener en el SharePoint, puedo tener blog, ¿no? Puedo tener en el SharePoint portales, ¿sí? Puedo tener portales. Puedo tener workflow, ¿no? Vamos a ponerlo como flujogramas para automatizar algunas cosas. Bueno, y puedo tener una serie de componentes, ¿no? Entonces, esos componentes los tengo que identificar, ¿no? ¿Qué más tengo en Office 365? Además de esos componentes que he mencionado, también tenemos el famoso chain, ¿no? Habíamos visto que teníamos el famoso chain. Entonces, bueno, vamos a tener por acá otra cajita, acá diga chain, y dentro de chain vamos a identificar sus componentes, ¿no? ¿Qué componentes tiene chain? Seguro el más conocido, los buzones de correo electrónico,
¿Qué otro componente vamos a tener además de los buzones de correo electrónico? De repente vamos a tener por aquí el calendario, ¿no? De repente, ¿qué más podemos tener? Podemos tener listas, ¿no? Podemos tener salas, podemos tener listas para la comunicación de correo electrónico o grupos, ¿no? Lista de correos. Podemos tener podemos tener recursos de correo electrónico, ¿no? Podemos tener buzones, estos serían buzones personales y también podemos tener buzones compartidos, ¿no? También tenemos archivamiento, que es una funcionalidad de Chain. Cuando uno tiene archivos muy antiguos, los guarda cuando tienes correos muy antiguos, los guardas en un archivo, ¿no? Esos podrían ser los componentes de Chain, ¿no? Ahora, necesito componentes del otro producto de Office 365. ¿Cuál es el otro producto? Tenemos por aquí, habíamos visto el Teams de repente, ¿no? El otro producto era el Teams. Y dentro de Teams, ¿qué componentes podemos identificar? Podemos identificar, por ejemplo, la videoconferencia. Podemos identificar, por ejemplo, el chat, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, el servicio de chat. Podemos identificar, por ejemplo, Teams tiene un servicio de voz IP, voz sobre IP, ¿no? Vamos a poner VO sobre IP. Y por ahí podría tener de repente un tema también de servicios para equipos de telepresencia. Entonces también lo vamos a poner aquí, ¿no? Pues yo estoy identificando, como ustedes ven, estoy identificando los servicios, ¿no? Estoy identificando los servicios. Eso es lo que yo tengo que hacer en una arquitectura del tipo SaaS, ¿no? Identificar los servicios, identificar los componentes. ¿Qué otro componente tenemos dentro de Office 365? Dentro de Office 365 también tenemos, por ejemplo, la parte de productividad, ¿no? Que comentábamos hace un rato. Tenemos la parte de productividad. ¿Y qué tenemos en productividad? Sus productos estrellas, ¿no? ¿Cuáles serán sus productos estrellas? Tenemos el Word, tenemos el Excel, tenemos el PowerPoint, ¿no? Tenemos ese tipo de herramientas. ¿Qué más podemos tener en la parte de productividad? También podemos tener, bueno, otras herramientas, ¿no? Que seguramente cuando ustedes analicen van a encontrar, por ejemplo, está el Flow, por ejemplo, está otra herramienta de productividad que a mí me gusta mucho, es el formularios, ¿no? Que desde una consola me permite hacer formularios para encuestas, para entrevistas. Muy, muy utilizado. Bueno, esto es lo que tendríamos en lo que es productividad, ¿no? Y de repente, para cerrar esta arquitectura SaaS, de repente vamos a agregar otro componente, ¿no? Chicos, obviamente ustedes tienen que poner todos los componentes, ¿no? Yo estoy poniendo los componentes más importantes. Por ejemplo, otro componente puede ser el OneDrive, ¿no? El OneDrive, que creo que todos lo conocen, es un componente muy usado y ese componente de OneDrive nos ayuda a gestionar archivos, ¿no? Y de repente yo necesito un tema de gestión de archivos, entonces por acá de repente voy a tener el servicio de OneDrive
¿no? El OneDrive Web, y también hay otro OneDrive, que es el OneDrive Desktop, ¿no? Entonces, ya tengo, y de repente por algún componente de, bueno, el almacenamiento, ¿no? Vamos a ponerlo en vez de OneDrive, almacenamiento. Tenemos el almacenamiento y tenemos el OneDrive Desktop. Entonces, como se dan cuenta, ya armé mi arquitectura, ¿no? Esta vendría a ser mi arquitectura en una capa SaaS. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado el producto. ¿Cómo se llama el producto? El producto o el servicio que nosotros vamos a llevar a la nube se llama Office 365. Office 365. ¿No? Esto que nosotros vamos a llevar a la nube tiene los siguientes componentes como software, ¿no? Y estos software están listos para usarse. Y esta arquitectura es sencilla, la hemos hecho en 10 minutos. Hemos identificado cuáles son los servicios o los componentes de Office 365 y dentro hemos hecho un doble clic en Exchange, qué es lo que tiene, en SharePoint, qué es lo que tiene, en Teams, qué es lo que tiene, en productividad, qué es lo que tiene. Y este es Drive, ¿no? Y en Drive, ¿qué es lo que tiene? Y así hay más, ¿no? De todos los que vimos varios, nosotros podríamos seguir completando estas cajitas, ¿no? Entonces, este es un modelo de referencia para una arquitectura que ustedes tienen que hacer su PA correspondiente al software as a service, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta respecto a esta arquitectura? Adelante, Ronnie. ¿Qué tal, docente? Buenas noches. Sí, mi consulta es lo siguiente, porque cuando se habla de arquitectura, se habla de servicios que, por ejemplo, de cloud, porque el PA3 dice exclusivamente de AWS, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Office 365, estamos hablando de un proveedor que es Microsoft, ¿no? Y la arquitectura, los servicios deben interactuar, ¿no? Entonces, yo veo que en su arquitectura usted me está haciendo una definición de más que nada, de los productos que hay dentro de ese SaaS, ¿no? No, por ejemplo, no hablamos de la VPN, de la VPC, o de cómo va a ser, si va a haber un firewall, por ejemplo, ¿no? O cómo va a ser, cómo se va a conectar cada equipo, ¿no? Si va a haber un Active Directory, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿es hablar sobre la arquitectura, sobre solo el servicio, o hablar sobre la interacción entre todos los servicios? Va a depender. ¿Por qué no hemos hablado de eso? Porque estamos en SaaS, en Software as a Service, ¿no? Como ustedes saben, cuando estamos en SaaS, nos olvidamos de la plataforma y nos olvidamos de la infraestructura y nos ocupamos de la funcionalidad, ¿no? Entonces, en este caso, nos estamos enfocando en la funcionalidad, ¿no? La funcionalidad justamente en las cajitas que hemos identificado. Sin embargo, yo comenté que no estamos haciendo todo, pero sin embargo, has comentado un tema clave. Dentro de la funcionalidad de Office 365 hay una cajita que justamente nos permite hacer integraciones, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tener un contenedor que tenga esas cajitas, ¿no? Y has dicho algo excelente, ¿no, Ronnie? Vamos a poner acá el componente de integración. Dentro del componente de integración, ¿qué vamos a tener? Posiblemente no, podemos tener el Active Directory, ¿no? Me refiero no al Active Directory como producto, sino a la herramienta que me permite sincronizar toda esta plataforma con mi Active Directory. ¿Qué más vamos a tener? Hay otra herramienta, ¿no? Aquí hay una herramienta de justamente de Single Sign-On, ¿no? Que no es Active Directory, que puede ser otro modelo de integración, que también lo tiene Office 365, ¿no? Y también tiene Active Directory Cloud, ¿no? Me parece que este es Active Directory Sync, ¿no? Y también tiene Active Directory Cloud, ¿no? Pero lo que dices es importante, ¿no? Tenemos que identificar esos objetos, esos componentes, ¿no? Acá, por ejemplo,
tú muy bien has identificado los componentes de integración de un producto SaaS, ¿no? Vamos a ver ahora que PaaS e IaaS es diferente. En PaaS y en IaaS sí va lo otro que tú mencionabas, ¿no? La VPN, la VPC, ¿no? Esos temas sí van allí porque la arquitectura lo demanda, ¿no? En este caso, al ser SaaS, no lo demanda. ¿Por qué? Porque nosotros nos aislamos de justamente de la plataforma y la arquitectura. Debajo de este intranet, obviamente hay software base, hay plataformas, hay bases de datos, hay servidores, ¿no? Pero como nosotros lo que estamos contratando es un software, nos olvidamos de esos otros componentes, ¿no? Por eso es que en este caso, esta arquitectura, solo la arquitectura SaaS, no tiene esos componentes que tú comentas, ¿no? Sin embargo, eso que tú comentas sí lo vamos a ver en las otras arquitecturas, ¿no? Lo vamos a ver en una arquitectura IaaS y en una arquitectura PaaS. Adelante, Roger. Profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Profesor, si es que yo agarro, compro un cloud y uso uno de estos frameworks tipo WordPress, Drupal, por ejemplo, uno Joomla que es un ERP, y levanto y ofrezco servicios para empresas, ¿también se convierte en un SaaS? ¿O esto no es un SaaS? Un Joomla no es un SaaS, es un PaaS. Claro, pero no como agarrar el servicio y proporcionarle a un cliente, sino como yo como empresa, por ejemplo, levanto un modo que es un ERP, activo para que todas las empresas se comuniquen con mi sistema web y ellos ya empiezan a trabajar su empresa por medio de mi sistema, algo centralizado. ¿Eso Claro, se convertiría en un SaaS a la larga o no necesariamente? Si tú eres el proveedor de servicios, sí, ¿no? Porque si tú eres el proveedor de servicio, tú puedes tener todo en una cloud privada y esa cloud privada puedes tener todo desplegado en servidores físicos y virtuales, ¿no? Y tú le ofreces un servicio a un cliente. Entonces, dependiendo de que lo ofrezcas, si le ofreces un software de facturación, y para que él entre al software tú le das el usuario, la clave y él entra directamente a las funcionalidades, eso es un SaaS, ¿no? Obviamente, ahí tú no eres el cliente, ¿no? Allí tú no ves las características o los beneficios del SaaS de parte del cliente, ¿no? Porque tú te conviertes en el proveedor de servicio, ¿no? ¿Podría ser válido en el PA? Sí, claro que sí, pero siempre y cuando tú en tu PA2 y en tu PA1 hayas indicado que tu servicio, tu modelo de despliegue, es un modelo híbrido o privado, no público. Tendrías que haber dicho que es híbrido o privado y tendrías que explicar que tú vas a ser el proveedor de servicios, ¿no? Tendrías que haber explicado eso. Ahora, ¿lo puedes hacer en el PA3? Sí, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero en ese caso, las arquitecturas que tú vas a dibujar, como estás en un entorno privado, ya no son arquitecturas de software as a service, ¿no? Sino son arquitecturas PaaS, IaaS. No, profesor, fuera del trabajo lo hacía más por un tema de conocimiento. Ah, claro que sí, Roger. O sea, tú puedes tener una plataforma desplegada, independientemente, tú puedes tener una cloud privada, ¿no? Y tú decides en base a cómo entregas tu servicio, cómo es que el cliente lo va a consumir, ¿no? Si va a consumir, por ejemplo, tú desarrollas una aplicación de logística y la vendes, ¿no? Yo la alojo en un servidor mío y la vendo. Y las personas que entran directamente a la aplicación con su usuario y contraseña. O sea, son usuarios de la aplicación. Eso es un SaaS, ¿no? Tú estás brindando un SaaS. Tú eres el proveedor de servicio en este caso y le estás brindando al cliente un SaaS. Si tú le das un servidor virtual o físico, le estás dando un servicio IaaS. Y si tú le das una base de datos, SQL, Oracle, tú le estás dando una plataforma, ¿no? Le estás dando un PaaS. Para eso tú tendrías que tener una infraestructura robusta, replicada, con todos los temas que hemos comentado en clase, ¿no? Tolerante a fallos, con alta disponibilidad, una plataforma privada que tú controlas y tú te conviertes en el proveedor de servicio. Y dependiendo del servicio que das, que puede ser un software, una plataforma o infraestructura, se va a definir cuál es el modelo de tu cliente. Y, profesor, una consultita más, ahora pasando al PaaS. Por ejemplo, yo en Google Cloud manejo poco, pero sí sé que yo puedo entrar y levanto un servidor, escojo como que una solución ya prefabricada
que te pone el sistema operativo, te pone los servidores PHP y te pone la base de datos. Te lo instala todo, te lo deja ya como para configurar cositas y usarlo. ¿Eso es un PaaS o ¿Qué es un, producto es es? un IaaS? ¿Qué producto es? Por ejemplo, yo quiero instalar una web en WordPress. Me compro un cloud, Ujú. agarro Google Cloud, ¿ya? Hay una opción para habilitar servidores ya prefabricados. Solamente lo instalo y ya me instala el PHP y me instala el MySQL en un servidor. Yo levanto mi web y funciona. ¿Eso es Eso es un IaaS. PaaS? IaaS. No, eso es IaaS, sí. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, si bien es cierto, han automatizado el despliegue de software base, pero todavía tú tienes la gestión del servidor, ¿no? ¿Cuándo es PaaS? Cuando te dan directamente la gestión de la base de datos. Te olvidas de los servidores. No sabes si el servidor es Linux, Windows, si tiene 5 gigas de RAM, si tiene 2 discos duros. Te olvidas de esa capa y te dan el acceso a una instancia de base de datos. Y las instancias de base de datos también tienen sus características, ¿no? Una instancia, por ejemplo, replicada, una instancia con table space de tales características, una instancia con ciertas capacidades para el tema de conexiones a nivel de sesiones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son las características que te piden para dimensionar esa plataforma de base de datos es diferente a la que te van a pedir para administrar un servidor, ¿no? Amazon, por ejemplo, tiene templates donde te dice, instala te doy este template, ¿no? Y es un servidor con Windows y que ya tiene el SQL, ¿no? Entonces tú puedes pensar que ese es un PaaS de base de datos, pero no. Ese es un IaaS porque él te está vendiendo un servidor y él le está instalando, facilitándote a ti la vida, le está instalando el software base, ¿no? O tú también lo podrías hacer, ¿no? Pero es un IaaS, ¿por qué? Porque te da a ti el servidor y tú tienes la gestión del servidor. Tú vas a entrar al servidor, vas a tunear el servidor, vas a gestionar la memoria del servidor, los procesadores, los discos, ¿no? Te vas a manejar en ese aspecto, por eso es que es IaaS. Adelante, Edwin. Última consulta para continuar con con la siguiente arquitectura. Profesor, buenas noches. Sí. Profesor, una consulta. Si justo el compañero estaba comentando sobre ese punto, yéndome por esa línea, por ejemplo, si yo quiero desplegar, bueno, en este caso, para un sistema PaaS, digo, no sé si es un PaaS, una aplicación web, ¿no? Que trabaja con microservicios y una base de datos que no lo voy a administrar yo, sino quiero que la administre, en este caso, Amazon. Amazon tiene esa opción, porque he visto un poco en Azure, estaba leyendo un poco en Azure y tiene pues su App Service, tiene su database Azure, ¿no? Que automáticamente lo subes y lo administran ellos. O sea, tú ingresas directamente, pero no ingresas pues a lo máquina virtual. Entonces, Amazon también lo tiene. He leído un Sí, poco, sí lo tiene, ¿no? sí, tanto Amazon, Azure y Google tienen PaaS de base de datos, sí. En este caso, bueno, si yo lo quisiera administrar eso sería PaaS, ¿no? O sea, que yo Así es. directamente, pues, Que tú entras directo a contrate. la base de datos, te olvidas del Exacto, servidor. Así es, eso exacto. es PaaS. Eso es PaaS. Eso es Ya. PaaS. Tú entras directamente a la instancia de base de datos. O sea, entras a tu SQL, ¿no? Toma. Entras al SQL, Exacto, no entro al directo. Windows. Así Exacto. es. Entras al SQL, entras al Oracle, de frente ya para escribir tus queries, ¿no? Para hacer tu carga de datos. De Entras acuerdo. directamente a... Y el otro también, el otro de aplicaciones, también creo que tiene hay un poco Ahí también justo tu compañero te está indicando RDS, ¿no? Que es el justamente el servicio de Amazon que ve ese tema. SQ. Así es. Sí, de acuerdo. La profesor, gracias. Ok, chicos, muy buenas las preguntas. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver una plataforma PaaS de Azure DevOps, ¿sí? Azure DevOps yo les comentaba que era justamente una plataforma para hacer software, para construir software, ¿no? Y como es con una filosofía de DevOps, que es algo que también los invito a que estudien, DevOps es justamente una filosofía que he entrado hace algunos años donde combina la especialidad de desarrollo de software con la especialidad de operaciones. Dentro de las áreas de sistemas, normalmente estos dos mundos están aislados. Normalmente hay un equipo de desarrollo de software que se ocupa de construir, de codificar, de trabajar los temas del software. Luego hay otro grupo que le hace calidad a ese software
y luego hay otro grupo, ¿no? Que es el grupo de infraestructura y operaciones, que se encarga de alojar ese software en una aplicación, en alguna base de datos, y luego ponerlo en producción y su posterior operación, ¿no? Entonces, siempre se ha visto como tres grupos multidisciplinarios distintos, ¿no? Donde las especialidades de las personas que trabajan en esas áreas son distintas. Hace algún tiempo sale esta nueva filosofía de DevOps que trata de unificar esos tres mundos, ¿no? Entonces, en un ambiente de DevOps, ya el ingeniero de sistemas tiene las herramientas para codificar, tiene las herramientas para testear y tiene las herramientas para operar, ¿no? Entonces, la herramienta también hace que nosotros como tecnólogos ampliemos nuestro abanico de conocimiento, ¿no? Ya no solo nos vamos a dedicar a un solo tema, sino que yo como programador podría hacer también testing en algún otro proyecto y también puedo participar en la parte de despliegue o pase a producción de la aplicación. Existe un producto que se llama Azure DevOps, que justamente toma esta filosofía y desarrolla una herramienta, ¿no? Entonces ahora justamente vamos a desarrollar, este es un PaaS, ¿no? ¿Por qué es un PaaS? Porque es una plataforma orientada a que el técnico, los ingenieros o técnicos en sistemas desarrollen o construyan software y el código lo tengan en ese espacio, ese código lo versionen en ese espacio, ese código lo mantengan en ese espacio, ese código lo prueben, lo integren, lo prueben y lo desplieguen desde ese espacio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una arquitectura PaaS, y acá van a ver un poquito por qué me gusta utilizar esta herramienta, es porque aquí yo tengo, en la parte izquierda, tengo un montón de templates, ¿no? De diferentes fabricantes. Acá, por ejemplo, tengo de Cisco, que es líder en network, y tengo de Bill, que es líder en backup. Y hay muchos más, ¿no? Yo puedo entrar acá donde dice más formas, aquí abajo, y aquí voy a ver, por ejemplo, si sigo bajando, que hay todo un tema relacionado al cloud, ¿no? Aquí está, ¿no? En lo que dice red, tengo cloud, tengo AWS, los templates de AWS, que los voy a aprender, y el template de Azure, ¿no? Entonces, si yo quiero, y bueno, acá también uno de cloud, ¿no? Si yo quiero hacer arquitecturas cloud, esta herramienta ya me da los templates de los líderes en cloud, ¿no? Entonces, para variar un poco, ya cuando los selecciono, aparecen aquí, ¿no? Acá si se dan cuenta, ya está Azure, en la izquierda ya está AWS, ¿no? Entonces, para variar un poco el PaaS lo vamos a hacer con Azure y el IaaS lo vamos a hacer con AWS, ¿sí? Ustedes como arquitectura pueden también utilizar ambos, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de que vamos a desplegar ahora la arquitectura PaaS de Azure, ¿no? Entonces, igual tengo aquí en la parte de arriba estos contenedores que los voy a seguir usando. Me ayudan mucho estos contenedores, ¿no? Vamos a suponer que nuestra plataforma está replicada. En la nube casi siempre todo está replicado. Entonces, a nivel sobre todo de plataforma y de infraestructura, ¿no? Entonces, siempre es bueno que ustedes lo evidencien. Esto tiene que evidenciarse. Ojo con esto, en el examen final, ahí les doy un tip, se solicita una arquitectura y esa arquitectura tiene ciertas condiciones, ¿no? Unas condiciones justamente es el tema de replicación. Entonces, como se pide una replicación regional, lo que se espera es que ustedes dupliquen el diseño, los componentes que van a poner, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? Para que lo tengan en claro. Bueno, entonces, dentro de una arquitectura PaaS, estamos hablando del Azure, vamos a comenzar a identificar cuáles son los componentes, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta, bueno, que yo la conozco, vamos a entrar a Azure, como mencionamos, vamos a abrir lo que tiene Azure, ¿no? Y eso, por ejemplo, todos estos gráficos me ayudan a hacer la arquitectura. Están pensados justamente en desarrollar una arquitectura. Acá está el tema de DevOps, ¿no? Entonces, tenemos justamente el Azure DevOps, ¿no? Que es la plataforma que estábamos diciendo, que es la plataforma de desarrollo.
¿no? Tenemos el Azure DevOps, que además es un espacio de trabajo, ¿no? Es un espacio de trabajo. Ok. Además del Azure DevOps, que dijimos pues que va a tener una, un contenedor, dos sitios, ¿no? Va a estar en dos plataformas, ¿no? Vamos a tener dos contenedores. El primero va a ser el contenedor de pruebas y test, ¿no? Vamos a llamarle de test, ¿no? En este espacio vamos a hacer todo lo que es pruebas, todo lo que es calidad, y en este otro espacio vamos a hacer todo lo que es operación o producción, ¿sí? Ojo, acá no estoy haciendo alta disponibilidad, ¿no? Estoy indicando que tengo en la plataforma dos sitios, un sitio para desarrollo y testeo y otro sitio para operaciones, ¿sí? Esta plataforma, Profesor, un poquito puedes ampliarlo, por favor. ¿ahí lo ven? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Esta plataforma de DevOps tiene, bueno, ya cuando ustedes tengan un poco más de experiencia en lo que es Microsoft, en lo que es Azure, perdón, van a conocer un poquito más sus componentes, ¿no? Azure se maneja por grupos de trabajo cuando uno está en la nube, ¿no? Y para grupos de trabajo, este es justamente, grupo de recursos, perdón, este es el icono, ¿no? Entonces, todo lo que voy a desplegar yo en Azure corresponde a un grupo de recursos, ¿no? Entonces, en este caso, voy a seleccionar mi grupo de recursos, voy a seleccionar dos grupos de recursos. Vamos a ponerle acá justamente grupo de recursos. Y un grupo de recursos, ¿qué es lo que tiene? Como lo dice su nombre, tiene recursos, ¿no? Como estamos en un ambiente PaaS, ¿cuáles serán esos recursos? Esos recursos van a ser plataformas, ¿no? ¿Y qué plataformas? En el caso de Azure DevOps vamos a conocer o a identificar. Bueno, vamos a tener seguramente instancias de aplicación e instancias de base de datos, ¿no? Acá tenemos las bases de datos, ¿no? En esta sección. Y más arriba tenemos las aplicaciones. Entonces vamos a bajar esta es una instancia de aplicación, ¿no? Un app server. Entonces vamos a poner acá instancia de aplicación. Ok, tengo una instancia de aplicación. Después voy a tener seguramente base de datos, una instancia de base de datos. Vamos a decir que esta instancia es SQL. Vamos a tener una instancia SQL, ¿no? O mejor, como ya sabemos que todas son instancias, vamos a poner acá base de datos, ¿sí? Y aquí solo aplicaciones. Ustedes ya saben que todos estos gráficos corresponden a instancias. ¿Qué es una instancia? Es un grupo de recursos o un pool de recursos de base de datos en la nube, ¿no? Entonces, tengo mi instancia de aplicación, tengo mi instancia de base de datos. Posiblemente, y normalmente, como comentábamos, vamos a tener un tema de caché, ¿no? Acá hay un caché Redis, que es muy utilizado en cloud, que justamente me permite eliminar ese problema que yo les decía de la latencia, ¿no? Entonces, esto obviamente está conectado, obviamente, ¿no? Estos están conectados. Quizás yo tenga, para el tema de base de datos, una replicación local, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener las bases de datos replicadas. Entonces, este podría ser mi primer grupo de recursos. El segundo grupo de recursos, quizás este es para desarrollo, ¿no? Ahora, mi segundo grupo de recursos para test puede ser igual, sí, puede ser igual. Vamos a copiarlo. O puede tener algunos otros componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a agregar, además de una base de datos SQL, vamos a agregar una base de datos Postgres, ¿sí? Vamos a tener una base de datos Postgres por acá, en el tema de test, como también parte de la arquitectura. Sí, adelante, Profesor, Elise. una consulta. Puedes, o sea que ahí podemos enfocarnos un ejemplo para una aplicación, profe. Creo que es algo general lo que estamos haciendo de paz. O como lo hemos hecho en SAS, lo podemos también hacer ahí con un tipo, con un servicio, ¿no?
con un ejemplo de un servicio, para tenerlo Sí, más. acá lo estamos haciendo con un servicio. El servicio se llama Azure DevOps. O sea, el servicio que estoy graficando se llama Azure DevOps. Pero eso ya El está en la servicio nube, o sea que no está para implementar en la nube. es que por eso, O sea, plataforma como servicio, cuando uno te entrega plataforma como servicio, lo que te va a entregar son instancias de aplicaciones o de bases de datos, ¿no? Esto puede ser una instancia IIS, una instancia Apache, una instancia Nginx. Esto puede ser una base de datos SQL, una base de datos Postgres, una base de datos MySQL. Pueden ser bases de datos no estructuradas, tipo CosmoDB, que me parece que es esta de acá, ¿no? Podría tener una base de datos no estructurada, ¿no? Pero lo que te da el servicio de plataforma como servicio es una plataforma, no es un o sea, ojo con eso, ¿no? Yo cuando pido un PaaS, ¿qué estoy pidiendo? Una plataforma. Puede ser una base de datos, puede ser un servidor de aplicaciones, pueden ser ambos. Aquí lo que estamos justamente diagramando es el servicio Azure DevOps, que es un servicio del tipo PaaS. ¿Y qué es lo que tiene este PaaS? Tiene grupos de recursos, ¿no? Que todos los PaaS van a tener grupos de recursos y van a tener las instancias que tú requieras, ¿no? De repente requieres 3 instancias de aplicación, independientemente de lo que le instales allí, ¿no? Tú le puedes instalar, o sea, tú de repente tienes una necesidad en PaaS de Oracle, pero tú, por el conocimiento técnico, sabes que necesitas 3 instancias de base de datos. Entonces vas a poner 3 instancias de base de datos, ¿no? O sea, aquí digamos que el servicio justamente la entrega a la plataforma. Adelante, Edwin. Sí, profesor, quién sabe, justo no sé si estoy equivocado. Mis compañeros un poco se van, bueno, al liceo, en la pregunta del liceo. Entiendo que se puede ir por un tema de, por ejemplo, un sistema de almacenamiento, un sistema de ventas, más o menos para ver, diagramar, ¿no? Cómo se puede estructurar la arquitectura en paz, ¿no? Es que Claro, entiendo. pero, a ver, un sistema de ventas, o sea, si tú quieres diagramar la arquitectura en paz de un sistema de ventas, lo que tienes que diagramar es la plataforma que soporte ese sistema de ventas. ¿Cuál es la plataforma que soporte ese sistema de ventas? Tu grupo de recursos, que tiene instancias de aplicación, instancias de base de datos, instancias de caché. Sí, sí hay que, o sea, aquí no voy a diagramar la arquitectura de la aplicación. Ojo con eso, ¿no? Aquí lo que estoy diagramando es la arquitectura de la plataforma que va a soportar esa aplicación. Ah, ok, ok. O sea, no digamos por ejemplo, nosotros, bueno, ahí no sé, mis compañeros también en el PA1 y en el PA2, hemos seguido la secuencia de que estamos haciendo unos sistemas, ¿no? En caso, otros sistemas comerciales, sistemas de ventas, sistemas de recursos humanos, etcétera. Entonces, un poco más es que nosotros no vamos a diagramar o sea, su arquitectura del sistema como tal, sino de la plataforma que va a soportar a ese sistema. No sé si estoy Así equivocado. es. Si es PaaS, es la plataforma. Si es IaaS, Ah, ok, es la ok, ok, infraestructura. ok. Y si es SaaS, son los componentes. Ah, o sea, así como usted lo está haciendo, más o menos nos vamos por esa dirección. Digamos que no el sistema, sino la plataforma que va a soportar. Así Y que es. digamos, de cada servicio o sistema que nosotros hemos elegido. Ah, ok, Así ok, es. ok. Así es. Es más, ahora tú me vas a decir, profesor, el mío es como dice Edón, está pidiendo un sistema de Almacenamiento. almacenamiento, ¿no? Un sistema de almacenamiento. Entonces, si yo quiero hacer un sistema de almacenamiento en paz, lo que tengo que poner acá son las instancias que me permiten desplegar ese sistema de almacenamiento. ¿Cuáles van a ser las instancias? Siempre va a ser una aplicación, un servicio de aplicación, porque seguramente el, este almacenamiento se va a entrar a través de una aplicación, ¿no? Por ejemplo, estoy imaginando el Dropbox, ¿no? El Dropbox, si tú lo pones como PaaS, que el Dropbox ya tiene un IaaS, ¿no? O sea, si tú quieres ir, Edon, por un tema de almacenamiento, ya existen servicios SaaS de almacenamiento, ¿no? El Drive, el OneDrive, el Alfresco, el OpenKM, ¿no? El Dropbox.
que son servicios ya de almacenamiento definidos. Entonces, allí tú tendrías que seleccionar SaaS y tendrías que hacer la arquitectura que hicimos hace un momento, ¿no? Que es más una arquitectura donde nosotros identificamos los componentes. Por ejemplo, voy a entrar a Internet y vamos a poner aquí una arquitectura de un servicio de almacenamiento que se llama OpenKM. Es muy conocido, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a la arquitectura de OpenKM, justamente lo que te va a mostrar es esto, ¿no? Creo que aquí no se ve. A ver. Lo voy a descargar mejor para luego darle un doble clic. Ok, por ejemplo, ¿no? Esta sería una arquitectura. Esta sería una arquitectura de un servicio de almacenamiento, ¿no? Y acá tú ves, acá vemos componentes, ¿no? Estos son los componentes que tiene esa arquitectura. Entonces, aquí es un SaaS, ¿no? Estos son sus componentes. Tiene un componente web, un web app, MF Office Admin, tiene APIs de distribución, tienes aquí una capa de seguridad, tienes aquí una integración para el tema de mails, registros, archivos, folders, documentos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una arquitectura SaaS para un sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sugerencia es, ustedes pueden tomar esto como referencia, en su PA me dicen, voy a implementar como servicio de almacenamiento el OpenKM Service Cloud. Ok, no me van a poner la foto, ¿no? Esto ustedes tienen que trasladarlo a una herramienta con Visio, de repente con el Draw.io, trasladar este esquema al Draw.io y presentarlo y lo ponen como referencia, ¿no? Como referencia, ponen referencia, página web de Alfresco. Porque finalmente, chicos, las arquitecturas, ¿de dónde se sacan? De los fabricantes. O sea, las arquitecturas no las inventamos nosotros. Las arquitecturas es, ok, necesito un servicio de almacenamiento, elijo el producto Drive. Drive ya te da una arquitectura. Ok, yo necesito un RP, selecciono SAP. SAP ya te recomienda una arquitectura. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar esa arquitectura, diagramarla. Si quiero que la diagramen, no me pongan la foto que han encontrado en internet como esta. Yo quiero que ustedes la diagramen para que la interioricen. Además, para que usen la plataforma. Y después de eso, me ponen la referencia, ¿no? Y cuando es IaaS, como nos dice Roger, allí también vamos a ver ahora IaaS, ¿no? Pero en IaaS lo que vamos a diagramar como arquitectura es la infraestructura, ¿sí? Entonces, les dejo también esta página, creo que es esta de aquí, se llama, si es que quieren aplicar OpenKM, ¿no? Esto podrían utilizarlo como referencia, ¿no? Y como vieron, el cuadro que hemos presentado, esta arquitectura, son componentes, ¿no? Aquí no hay servidores, no hay conexiones, son componentes, ¿no? Aquí hay un componente de storage que le han dibujado una base de datos, pero no es PaaS, ¿no? Sigue siendo SaaS, porque eso es más la cajita, ¿no? Esta cajita. Claro, cada cajita dentro tiene infraestructura, plataforma, integración. Ok, vamos a avanzar con PaaS para luego entrar ahí, ¿así? Bueno, ya estábamos en PaaS. En PaaS estamos diagramando, creo que nos va a dar el tiempo. En PaaS estamos diagramando acá está. Ya, estábamos diagramando el DevOps, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un grupo de recursos. Ahora, como comentaba su compañero anteriormente, hay otros servicios que sí o sí tenemos que considerar, ¿no? ¿Y qué servicios son? Normalmente toda plataforma cloud tiene que tener servicios, por ejemplo, servicios de monitoreo, ¿no? Servicios nos hablaban del Active Directory, ¿no?
Acá hay un Active Directory de Azure, tenemos un Azure AD, tenemos un Management Identities, ¿no? Que es el que vamos a poner aquí, para no decir que necesariamente es Active Directory, pero puede ser cualquier SSO, cualquier LDAP que nos ayude a manejar un solo usuario, a gestionar los usuarios, ¿no? ¿Qué otro componente vamos a ver dentro de esta plataforma? También seguramente vamos a ver un componente de monitoreo, ¿no? Vamos a buscar acá, dentro de los gráficos, los componentes de monitoreo. Acá lo tenemos, ¿no? Monitor, esto me dice que va a tener un componente que me va a ayudar a monitorear la plataforma. ¿Qué más? De repente el log, ¿no? Un componente que me va a ayudar a ver los logs. Importantísimo, ¿no? Para hacer análisis, para ver tendencias. ¿Qué otro componente? También necesitamos de repente componentes para el tema de seguridad, ¿no? De repente necesito un firewall, necesito una condiciones de acceso, políticas de acceso, ¿no? Posiblemente necesite ese tipo de capas de seguridad, posiblemente necesite unas llaves, ¿no? Llaves públicas y privadas para poder ingresar a la plataforma. Y luego seguramente la plataforma productiva va a ser muy similar, ¿no? Va a ser muy similar. Vamos a copiar aquí. Pero posiblemente tenga algunas cositas más, ¿no? Por ejemplo, podría tener un tema de replicación de la aplicación, ¿no? Es decir, tener dos instancias de aplicaciones sobre la cual corre mi aplicación, ¿no? Tengo dos Apache sobre los cuales se va a montar mi aplicación. Puedo tener un clúster de base de datos, ¿no? Por ejemplo, como se ve aquí. Básicamente, chicos, esto sería un modelo de arquitectura de plataforma. Entonces, nuevamente, lo que estamos diseñando es la plataforma sobre la cual yo voy a correr mis servicios. Sí, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Otra instancia podría ser un data mart, ¿no es cierto? Para acceso a Business Intelligence. Claro que sí, yo podría tener cubos aquí, ¿no? Podría Claro. tener cubos. Y como aplicación, por ejemplo, para Azure, en este caso, el Power BI estaría dentro de esta infraestructura, dentro de este esquema. No, el Power BI es una aplicación SaaS. SaaS, ¿no es cierto? Sí. Solamente la aplicación, en este caso, yo debo entender que es el gestor de base de datos, ¿cierto? Así es, el gestor de base de datos, que puede ser SQL, como lo estamos viendo acá, o relacional, y puede ser no relacional o no SQL, como esta base de datos Cosmo, ¿no? Hay varias, Cosmo, Cassandra, que manejan el tema de gestión orientado, manejan el tema de storage por objeto, ¿no? O bases de datos no relacionales, ¿no? Y también puedo meterle aquí un data warehouse, ¿no? Puedo tener mis cubos, puedo tener toda la plataforma que yo puedo instalar en una plataforma on-premise de base de datos de aplicaciones, la puedo trasladar aquí. Entonces ese sería el modelo de una arquitectura, ¿no? Finalmente, como nos pide su compañero, vamos a ir rapidito a una arquitectura IaaS, ¿sí? Y en una arquitectura IaaS vamos a aprovechar para diagramar un servicio famoso, que es un servicio de ERP que se llama SAP, ¿sí? Aquí vamos a hacer una arquitectura de SAP. Entonces, para hacer una arquitectura de SAP, bueno, ya utilizamos Azure, ya no voy a utilizar Azure, ahora vamos a utilizar AWS, ¿sí? En IaaS. Voy a utilizar AWS en IaaS. Lo estoy haciendo así para que ustedes conozcan un poquito más esta herramienta, ¿no? Y puedan usarla más adelante para los temas que ustedes quieran. Acá tengo AWS. Acá están los templates, ¿no? En IaaS y en AWS también hay lo que tenemos que definir primero son los espacios de trabajo, ¿no? Entonces aquí en la parte de arriba, en la arquitectura, vamos a tener la analítica. Ahora vamos a buscar los iconos adecuados. Las bases de datos. Grupos, acá están, ¿no? Vamos a empezar por los grupos, pero creo que los grupos del 18 son más. Ajá, ya, empezamos por los grupos. Entonces, cuando hablamos de grupos, nosotros
ya tenemos, creo que el 19 también tiene grupos. Ajá, ya, vamos a trabajar con AWS 19, ¿sí? O AWS, ¿no? Bueno, hay tres versiones, ¿no? Yo me he descargado la 18, la 17 y el AWS solo. Vamos a trabajar con AWS solo, ¿sí? En AWS nosotros tenemos que definir los espacios de trabajo. Entonces tendríamos que primero, ahora estamos en IaaS, ojo con eso, vamos a tener un espacio que tiene que ver eh, con la entidad, ¿no? Entonces aquí hay un espacio que se llama este de aquí, ¿no? Esta es la entidad. Esta es la entidad que se va a conectar al SaaS, perdón, al IaaS, ¿no? Esta es mi empresa, o la empresa donde yo trabajo. Ese es el espacio de trabajo de mi empresa. Lo otro que el otro espacio de trabajo ya vendría a ser el espacio de trabajo justamente de AWS, ¿no? ¿Cuál es el espacio de trabajo? Este de acá, AWS Cloud, ¿no? Entonces vamos a diagramar AWS Cloud, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la empresa, por otro lado tenemos AWS Cloud. Excelente. ¿Qué más vamos a tener aquí? Vamos a tener de repente en lo que es la empresa, vamos a tener a los empleados, ¿no? Vamos a buscar aquí. Esto es cómputo, analítica, acá creo que está. Ok, aquí está, en general, recursos generales. Entonces, normalmente en la empresa voy a tener seguramente los empleados, ¿no? Seguramente los gerentes, que estos señores se conectan a través de diferentes dispositivos móviles, ¿no? De repente este se conecta a través de una laptop o de una PC, o estos señores, y el gerente se conecta a esta infraestructura a través de su celular. Posiblemente, ¿no? Vamos a pensar que es así. Esto va a depender de la realidad de ustedes, ¿no? Luego, seguramente, este señor o esta organización tiene una conexión a Internet, ¿no? Puede ser esta conexión cableada con este gráfico, o puede ser inalámbrica con este gráfico de aquí. Vamos a pensar que es cableada, ¿no? En un entorno Azure, ¿no? Perdón, en un entorno AWS solicita algunos requisitos. Y un requisito para la conexión, una buena práctica, es que instales una VPN. Entonces aquí también hay que buscar esa VPN que debe estar en la parte de Network, ¿no? Acá tenemos una VPN. Entonces, normalmente, me parece que la VPN es esta de aquí, VPN Connection. Normalmente, cuando nos conectamos al entorno AWS, lo hacemos a través de una VPN, ¿sí? Entonces, este es mi servicio de Internet. Me conecto a una VPN por requisito y seguramente voy a tener todo un tema de comunicación aquí este es digamos, el router o el gateway que permite la comunicación, ¿no? Este es el gateway que permite la comunicación entre el espacio de AWS y mi empresa, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Quizás hemos implementado algunas plataformas de seguridad, posiblemente. Entonces, si es así, pues las ponemos, ¿no? De repente tenemos un firewall, vamos a utilizar esta aplicación como firewall, ¿no? De repente tengo un firewall aquí. Es muy probable, ¿no? Porque como yo necesito siempre una capa de seguridad. De repente no solo es un firewall, también tengo quizás un WAF, ¿no? Acá está. Realmente este es el firewall, ¿no?
Cada uno de los dibujos tiene su definición, ¿no? Este es un firewall realmente. El otro era... Tenemos un firewall, de repente tenemos un WAF también, ¿no? Quizás un WAF. ¿Qué es un WAF? Es un firewall de aplicaciones. O sea, es un firewall. El firewall natural te bloquea puertos, direcciones destino, direcciones origen. El firewall de aplicaciones te bloquea ataques de tipo de negación de servicio, SQL injection, o sea, ataques más específicos para una aplicación. Lo podemos tener aquí, ¿no? ¿Qué más podemos tener? De repente tenemos un servidor de salto, ¿no? Podemos tener una instancia, hasta el procesamiento, una instancia RDP, ¿no? Podemos tener acá una instancia RDP para conectarnos a través del protocolo RDP, ¿no? ¿Qué más tenemos en IaaS, no? Vamos suponiendo que es SAP HANA te solicita 2 servidores, pero como vamos a trabajar en un ambiente de alta disponibilidad, vamos a tener 4 servidores, ¿no? Entonces, esos servidores van a estar en regiones diferentes. Vamos a dibujar la primera región. Vamos a decir que esta región es el AWS de Estados Unidos. Y la otra región que vamos a dibujar va a ser AWS de Brasil. ¿Sí? Entonces yo voy a trabajar con 2 regiones. Quiere decir que mis servidores están en Estados Unidos y en Brasil. Ok, hasta ahí estamos dibujando de manera coherente nuestra arquitectura. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora sí tenemos que implementar nuestros servidores. Nuestros servidores van a estar en una subnet privada, ¿no? Entonces hay que poner el componente de subnet privada. Si se dan cuenta, ya estoy yéndome a los detalles, ¿no? Me estoy yendo a la subred, a la región, equipos de seguridad, equipos de comunicación, equipos de VPN, dispositivos para acceder. Acá tengo un servidor RDP, ¿no? Entonces, voy a tener 2 subnetes, como la voy a tener replicada, van a ser 4, ¿no? Bueno, al final la copiamos, pero como va a ser una réplica, va a ser similar, ¿no? Entonces, la primera, vamos a decir que el SAP me pide un servidor de aplicaciones, y luego me pide un servidor de base de datos, ¿no? Y yo podría poner más detalles, ¿no? Podría decir que este servidor va a tener la IP, ¿no? Como ya estamos hablando de una subnet, puedo decir que va a tener la IP 10.10.55, ¿no? Y de repente este señor de aquí va a tener la IP 10.10.66, ¿no? Si se dan cuenta, ya estoy yéndome a detalles de infraestructura. ¿Qué voy a tener acá? Si ustedes entran a Amazon, en Amazon hay template de máquinas, ¿no? Hay una máquina que se llama CDA5. ¿Qué me da esta máquina CDA5? Buscamos, ¿no? Amazon, ustedes tienen la calculadora, así que ahí también lo pueden ver, pero también lo pueden ver acá, ¿no? Amazon CDA5, ¿no? ¿Qué tiene CDA5? Vamos a ver. ¿Estás? Perdón, este no es. Vamos a poner en vez de Amazon, AWS, ¿sí? Acá está, ¿no? Acá tengo, bueno, no veo rápidamente ese template, pero veo, por ejemplo, el template C5, ¿no? Y el template C5 es un template que ya tiene ciertas características. ¿Qué características tiene? Acá está, ¿no? Creo que acá está. C5AD. Es un procesador AMD, soporta hasta 3.3 GHz, ¿no? Si le damos más información, nos va a decir, dependiendo del procesador que elijamos, ¿no? Por ejemplo, el C5N nos va a decir, ¿no? Esta máquina, ¿qué es lo que tiene? Si compro una C5N 18 Large, tiene 72 Virtual CPU, 192 GB de memoria, ¿no? Tiene almacenamiento en instancias, tiene ancho de banda de la red de 100 gigas y tiene ancho de banda del Enterprise Bus Service también de 19.000 megas, ¿no? Por segundo. Esta es la parte de integración. Esta es la parte de conexión a Internet y esta es la parte de integración. ¿Le ves? Entonces, bueno, así ven que cada máquina, o sea, cada uno de estos de acá,
En este caso el C5AD, pero acá está el C5D, el C4, el D2, ¿no? El D1. Aquí están todas las instancias que podrías tener tú en AWS, ¿no? Y cada una de esas instancias, como comento, tiene unas características técnicas. Entonces, quien te va a recomendar las características técnicas es el fabricante, ¿no? En este caso, SAP HANA, ¿no? O SAP, que es un ERP, recomienda, pues, unas características, ¿no? Nosotros estamos indicando que es este procesador, el C5AD. Entonces lo vamos a poner aquí como cómputo, este es el cómputo, el C5AD. ¿Qué más tiene esa máquina? Seguramente va a tener volúmenes, ¿no? Volúmenes vendrían a ser los espacios, ¿no? Los espacios de trabajo. Entonces hay que buscar la sección donde se pueden dibujar los volúmenes. Debe estar en storage, aquí está. Y acá, por ejemplo, tenemos los volúmenes, ¿no? Vamos a jalar volúmenes que vendrían a ser las particiones, ¿no? Si se dan cuenta, este espacio azul que estamos dibujando es un servidor. Este azul de acá es un servidor de aplicación. Este C5AD nos indica sus capacidades, como vimos acá en mis instancias C5, C5A, ¿no? Acá, dependiendo de lo que acá estamos, C5AD es, bueno, cualquiera de estos. Vamos a decir que es este de acá, C5AD, son estas capacidades, ¿no? Entonces tengo 2 CPUs virtuales, 4 GB de memoria, almacenamiento 75 GB en disco de estado sólido, ¿no? Ancho de banda 10 GB, etcétera, etcétera. Estas capacidades están representadas en esta caja, en este icono amarillo o naranja, ¿no? Y acá tendremos los volúmenes, seguro vamos a tener un volumen root, seguro vamos a tener un volumen que nos diga dónde guardar los archivos compartidos, seguro vamos a tener un volumen para los logs, ¿no? Eso también lo vamos a definir según la aplicación, ¿no? La aplicación de repente es un Windows, entonces acá vamos a poner CD y nada más, ¿no? 2 particiones, o de repente 3 particiones, o de repente una partición. Eso lo tenemos que definir de acuerdo a lo que vamos a montar. Y en la parte de abajo vamos a desplegar la instancia de base de datos, que es igual, ¿no? ¿Qué es la instancia de base de datos? Nos vamos a la sección de instancias, que está aquí arriba, en la parte cómputo, hablamos de cómputo, y aquí tenemos una instancia de base de datos. La jalamos acá, ¿no? Una instancia de base de datos, ¿no? Aquí de repente podemos indicar, porque estas instancias no tienen detalle, no es una instancia abierta como el RDP. Aquí yo puedo poner una instancia con un detalle, o también puedo indicar, ¿no? Esta instancia va a tener 4 GB de RAM, va a tener 500 GB de disco duro, y va a tener procesadores. Ya está. Esta es mi instancia de base de datos. Y seguramente también voy a tener volúmenes, ¿no? Que vendrían a ser los discos, ¿no? Seguramente voy a tener un disco, normalmente en base de datos, pues tenemos una partición para los logs, una partición para los usuarios, una partición para root y una partición para la base de datos, ¿no? De cajón, ¿no? La base de datos. Ok, entonces aquí tenemos 2 servidores con estas capacidades, con estos discos, uno de aplicaciones, otro de base de datos, con estas IPs, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, como yo les comentaba, como es una réplica, lo mismo vamos a tener en Brasil. En mi site de Brasil voy a tener lo mismo, profesor. ¿Por qué? Porque es una réplica, voy a tener lo mismo. ¿Y qué necesitaría para que esa réplica funcione? Porque allí, en esa arquitectura, tengo 4 máquinas, ¿no? Ahí no hay réplica. Si yo leo esto, leo que usted tiene su empresa. Obviamente no se olviden acá en las conexiones, ¿sí? Las conexiones son importantes. Estas conexiones son importantes porque nos dicen cómo es el acceso, ¿no? Ya está, esto es aquí. Aquí todavía no tengo réplica. ¿Cómo tengo réplica? Agregando un componente de replicación. ¿Cuál es el componente de replicación, profesor? Vamos a buscarlo aquí en Amazon. Es
Este de aquí me parece, no, este de aquí, tampoco. Este de acá, replication, ¿no? Entonces lo jalamos acá, replication, y estamos diciendo que tanto este, ¿no? Como este de aquí. Este side de acá, ¿no? Y este side de acá están replicándose, ¿no? Entonces, allí yo ya identifiqué que Brasil es una réplica de Estados Unidos. Esta es una arquitectura IaaS. ¿Y qué más tiene una arquitectura IaaS? Porque yo les dije, ¿no? Van a haber otros servicios. Siempre hay otros servicios, chicos, asociados, servicios satélites. Por ejemplo, servicio seguramente, muy probable que yo tenga servicios de monitoreo, ¿no? Vamos a buscar acá dónde están los servicios de monitoreo. Casi toda aplicación web tiene servicios de monitoreo, perdón, toda aplicación cloud. Entonces, acá está, ¿no? Tengo mi plataforma CloudWatch para monitorear. De repente tengo una para setear las capacidades, tengo una interfaz para setear capacidades, ¿no? Posiblemente. ¿Qué más puedo tener? Puedo tener una plataforma de automatización. Claro que sí, porque tú pones acá C5AD y te lo hace en 2 minutos, ¿no? Tú no configuras nada, automáticamente te despliega el servidor. Eso lo vimos, ¿no? En clase, en 2 minutos tuvimos una máquina virtual lista, ¿no? ¿Qué más podríamos tener? De repente aquí en la parte de storage podríamos tener un servicio, un file system, ¿no? Puedo tener un file system para cargar de repente las imágenes del sistema operativo o para cargar ciertas cosas, ¿no? Entonces, chicos, acabamos de dibujar nuestra arquitectura IaaS para un SAP, ¿no? Esta sería una arquitectura IaaS para un SAP. Entonces, como ven, hemos trabajado las 3 arquitecturas. Hemos trabajado una arquitectura para SaaS, hemos trabajado una arquitectura para PaaS, hemos trabajado una arquitectura para IaaS. En creo que 1 hora hemos hecho 3 arquitecturas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes repliquen esta experiencia en el PA que están haciendo. Yo les voy a subir, bueno, la clase la van a tener hoy, y también les voy a subir la diapositiva donde van a estar las imágenes de estas arquitecturas para que ustedes las tomen como referencia, entren a la aplicación y las puedan desarrollar. Sí, hay una pregunta de Cristian, adelante. Profesor, buenas noches. También en el PA indica el tema de los costos, ¿no? Lo que se va a usar la calculadora de Amazon. Me imagino que si vamos a poner en nuestra arquitectura, va a variar los costos, ¿no? Y tiene que coincidir con los costos que va a estar en la calculadora con lo que vamos a implementar, ¿no? Sí, claro que sí. Tiene que haber una coherencia, ¿no? Ah, pues, Efraín, hay que hacer por cada uno, hay que hacer una infraestructura. Yo estoy seguro que algún componente va a ser diferente. No, naturalmente no son iguales, ¿no? Siempre va a haber algo de diferente. Así que pueden ser similares, muy similares, pero por ahí uno tiene un componente file server, otro tiene un componente de interoperabilidad, ¿no? Un componente más, es muy probable. Chicos, antes de cerrar, yo les quería comentar que en el PA también hay un tema de roles, ¿no? El tema de capacidades lo hemos visto en la sesión pasada, yo les pido que revisen la diapositiva. Ahí se habla de las capacidades que tiene que tener un proveedor, y dentro de las capacidades se habla de los requisitos de red, de cómputo, de almacenamiento, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que analizar en su PA. Pero también hay un tema de roles, y acá, por ejemplo, he listado algunos roles que también lo hemos conversado, ¿no? ¿Cuáles son los roles que tiene que tener un proveedor? De acuerdo a lo que vimos en la sesión pasada, un proveedor me tiene que entregar una plataforma de orquestación. Un proveedor me tiene que dar una capa de abstracción y control de recursos, ¿no? O sea, yo no tengo que moverme en sus instalaciones físicas ni en su hardware. Él me tiene que dar una capa para yo gestionar los recursos que están ahí sin necesidad de llegar a esos recursos directamente. Me tienen que asegurar la seguridad del servicio. La seguridad del servicio normalmente se divide en 3 enfoques: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Tenemos que exigirle
que nos entregue justamente esto, ¿no? Hay que decir disponibilidad, 99.99%. Integridad, que los datos no pueden ser alterados, no están en la nube, no, él no puede entrar y modificarlos. Confidencialidad, que solo las personas autorizadas para ver la información tienen que ser las que entran, ¿no? Él no puede mostrarle mi información a un banco, a una empresa, esa información es confidencial. Esos son algunos roles, ¿no? Soporte técnico, normalmente definir sus tiempos de atención, sus SLAs, ¿no? Tiempo de respuesta, atención, restauración, aprovisionamiento, configuraciones. Y otros temas, ¿no? Como interoperabilidad, estandarización, migración, automatización, portabilidad y cumplimiento normativo. Básicamente son las responsabilidades y los recursos que tiene que darme el proveedor. Eso es lo que ustedes tienen que listar en su producto académico. Aquí les dejo un ejemplo. Pongan eso, pero también pongan muchos más, ¿no? Acá les dejo un ejemplo para que tengan una guía. El producto académico va a presentarse el día miércoles sin descuento de puntos, ¿sí? Pero espero, chicos, pues que así como estamos tomándonos el tiempo para explicar las arquitecturas, ustedes en grupo también se tomen el tiempo para reunirse, para hacer un buen trabajo, para dibujar unas buenas arquitecturas, para definir bien por qué es PaaS, por qué es SaaS, por qué es IaaS, y bueno, para tener una buena nota, y lo más importante que es aprender sobre esta bonita temática que es el cloud computing. Bueno, chicos, yo les estoy subiendo la diapositiva en unos minutos. También van a tener la grabación en unos minutos. Sí, las PPTs las subo, ya saben, ¿no? En el foro de novedades y consultas. Ahí van a tener la PPT en formato PDF. Pero va a estar, ahorita voy a trabajar las arquitecturas, las voy a ordenar un poquito y la voy a subir para que ustedes lo tengan a la mano. Y no se olviden del Draw.io para que trabajen allí sus arquitecturas. Adelante, Eliseo. La última parte donde indica si es que, por ejemplo, en este caso vamos a hacer grupo, ya, y de la cual vamos a escoger uno de ellos, ¿no? Pero acá indica si es que vamos a modificar o cambiar el producto, algunos, o sea, los servicios que hemos hecho. En este caso, el producto 1 y el producto 2 va a ser distinto, ¿no? En todo caso, vamos a indicar, se tomó el producto, se tomó el trabajo del compañero tal, vamos a indicar. No es necesario porque yo lo tengo mapeado eso. O sea, yo tengo mapeado cada uno de ustedes qué servicio ha presentado. Entonces, si van a presentar el mismo servicio y siguen las mismas condiciones, no hay ningún problema, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, ahora me comentaban, profesor, yo quiero más bien ser proveedor de servicio y de repente ustedes no lo han planteado así en su PA2, tienen que actualizarlo, ¿no? ¿Qué van a actualizar? La arquitectura de referencia, que se dan cuenta que es totalmente diferente a esto, ¿no? Esto es una arquitectura cloud. La arquitectura de referencia estaba más pensada en explicar qué componentes existen en la plataforma on-premise, ¿no? Y de repente ustedes han sustentado que iba a ser público, entonces ahora tienen que sustentar que va a ser privado, ¿no? Esas son las cosas, si deciden cambiar en este momento, que tendrían que volver a presentar. Ya, entonces directamente hacemos el PA3 y solo indicamos que de quién de nuestros compañeros hemos tomado, ¿no? Así es. Propuesta ganadora. Ya, profesor, muchas gracias. Ok, las dos últimas preguntas. Adelante, Santiago, y luego Edom. Sí, profesor, disculpe, no sé si me escucha. Sí, sí. La pregunta es, con respecto a la matriz, ¿cómo es el enfoque, cómo es el desarrollo en cuanto a la matriz? Porque esa parte no la entiendo, por favor. La matriz del PA2. Sí, porque parte de la respuesta, parte de la pregunta, perdón, del PA3 indica de que hay que hacerlo de acuerdo a la matriz. Ahora, mi grupo, el grupo que ahora nos hemos juntado, ellos ya han desarrollado ahí la matriz, pero yo quiero saber exactamente cómo es la forma del desarrollo. ¿Es que se va a definir de acuerdo a los puntos que se hayan seleccionado? ¿O cómo es esa parte, profesor? Sí, lo que pasa es que en la matriz usted ya ha evaluado un proveedor, ¿no? Ajá. Entonces, en esta etapa, cuando usted haga el PA3, usted tiene que tener en cuenta ese proveedor, ¿no? Por ejemplo, si usted evaluó Amazon, Azure y Google, y usted dijo que ganó Amazon, ¿no?
ahora su PA tiene que estar sobre una arquitectura en Amazon. Si usted dice que ganó Google Cloud, tendrá que hacerla sobre Google Cloud, ¿no? Y Si usted si, ganó Office 365 versus Workspace y sobre Zimbra Cloud, usted dice que ganó Google Workspace, entonces su arquitectura tiene que ser de Google Workspace. Es y esa si, la relación. y si fue, por ejemplo, ¿no? Para el servidor de aplicaciones, tanto AWS como Google Cloud fueron similares el puntaje, en ese Ah, caso, puede ¿cómo sería? seleccionar cualquiera de los dos, ¿no? En este caso, mi sugerencia, como tiene la calculadora en Amazon, es que lo hagan con Amazon. Ah, ok, ok. Y se Ujú. desarrolla en base a eso, entonces. Así es, así es. De cada punto, o sea, por ejemplo, el servidor de aplicaciones, implementación de gestión, o sea, de acuerdo al punto que se haya puesto en los puntajes, ¿cierto? Así es, así es. Sobre todo, más que al punto específico, más al proveedor que ha seleccionado el mayor puntaje. Ujú. Ya, ya, profesor. Ok, Ujú. gracias. Ok, adelante, Edom. Ingeniero, buenas noches. Tengo una consulta. Todos mis servicios de el PA2 eran SaaS. ¿Van a seguir continuando para la plataforma de cloud en ese servicio, no? ¿O se va a cambiar? ¿Cómo va a ser servicios en nube ahora? Si tú has planteado que todos son SaaS y que son públicos y lo has sustentado y lo vas a sustentar ahora en el PA3, porque recuerden que tienen que sustentar por qué SaaS, por qué PaaS, por qué IaaS, todos pueden ser SaaS, ¿no? No hay problema, todos pueden ser SaaS. Claro que para nosotros como ingenieros a veces nos jala un poco más dibujar arquitecturas PaaS y arquitecturas IaaS, ¿no? Pero pueden ser SaaS, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando el sustento tenga coherencia con el PA2 y el PA1. Bueno, chicos, quiero agradecer. Bueno, chicos, Vamos a terminar. Seguramente tienen ingeniero, otro. Adelante, Don, antes de cerrar, dale. las arquitecturas de referencia de los servicios que se va a hacer de los 5 servicios se va a desarrollarse tomando en cuenta modelo de despliegue, entrega de servicios y todo eso en una arquitectura nada más. Sí, claro. O sea, en esta etapa del PA3, tú ya has definido en el PA2 el modelo de despliegue, ¿no? Tú me has dicho si es público, privado o híbrido. Ahora en este PA tú me vas a decir si es PaaS, si es SaaS y si es IaaS, ¿no es cierto? Tú me vas a sustentar eso, porque es parte del producto académico sustentarlo. De repente sustento, ¿por qué SaaS? Este producto tiene que ser SaaS porque en el mercado existen herramientas SaaS muy maduras, ¿no? Como el Office 365, como el Google Workspace, y que le liberan al equipo de infraestructura, de tecnología de información, la gestión de esa plataforma y de esos servidores. Por lo tanto, costo-beneficio, SaaS. Ok. Por eso tú dices que SaaS es ese servicio, ¿no? Lo sustentas. Ya hemos dicho, es público, es SaaS y tu arquitectura tiene que responder a eso, ¿no? Si tu arquitectura es pública y es SaaS, tendrá que ser como la que hemos graficado al inicio, ¿no? Como el Office 365, algo similar. Si tu arquitectura es privada y es PaaS, tendrá que ser como el segundo caso, ¿no? Donde vimos un poquito el tema de Azure DevOps. Y si es IaaS, como el tercer caso, ¿no? Ya independientemente de si es público o privado, ¿no? Porque finalmente en ambos casos va a ser una cloud. Ya, ingeniero, gracias. Ok, chicos, ahí nos vamos a quedar. Seguro tienen otra clase, yo también tengo otra clase. Cualquier cosa, tienen mi correo y éxitos, pues. Aprovechen el fin de semana, voten con conciencia y el día miércoles presenten un buen trabajo para cerrar bien este tema de los PA. Vamos a hablar sobre los exámenes finales en los otros PA, sobre el examen final, pero el examen final es muy parecido a lo que ustedes están haciendo en el PA 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, sí es bueno que lo repasen, lo perfeccionen, si es que, o sea, por un tema de practicar para el examen final. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches. Cuídese.